Muy buenas tardes, estimados empresarios y representantes de entidades que nos acompañan el día de hoy. Sean todos bienvenidos a esta conferencia denominada Cosecha Asistida de Café, la mejor alternativa para reducir costos en la recolección, que se realiza en el marco del Clúster Norte de Santander, cuna del café en Colombia. Mi nombre es Tatiana Galvis Lozano, profesional de la Gerencia de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Reciban un saludo muy especial por parte de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Armando Peña Castro. En el día de hoy queremos dar un agradecimiento especial a la empresa Agroinsumos del Café, Agrocafé, por brindarnos este espacio para todos los empresarios del sector en norte de Santander y los demás departamentos de Colombia. También a las entidades aliadas como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el Comité Norte de Santander, la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Coopera Café, Cenicafé y la Cámara de Comercio de Cúcuta. Hoy tenemos unas normas muy especiales para poder participar en esta conferencia. La primera es mantener nuestros micrófonos en silencio y nuestras cámaras web desactivadas. Solo podrá hacer uso de estas herramientas el conferencista invitado. Al final de las presentaciones tendremos un espacio aproximadamente de 10 minutos para preguntas que solo se podrán realizar a través del chat. Estaremos también cerrando esta conferencia hacia las 5 de la tarde. Y vamos a estar colocando en el chat un link de asistencia para que por favor registre sus datos y puedan recibir la grabación y las memorias de esta conferencia. Así que sin más espera, en estos momentos quiero presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, al ingeniero Andrés Felipe Henao Gómez, quien es ingeniero agropecuario de la Universidad de Antioquia, tecnólogo agropecuario del SENA, fue pasante profesional, se ha desempeñado como auxiliar de investigación de Cenicafé, coordinador técnico nacional de Agrocafé y en la actualidad se desempeña como jefe de zona del eje cafetero. Ingeniero Andrés Felipe, es un gusto tenerlo el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación y estamos pues muy atentos a su presentación. Ya retiro la imagen. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, doña Tatiana. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar aquí en esta capacitación para todos los caficultores y empresarios de la zona. Agradecer muy especialmente al Clúster de Café de Santander por tenernos en cuenta para esta capacitación. Entonces, no siendo más, voy a presentar pantalla para iniciar con la presentación. Listo, vamos a dar inicio. Cosecha asistida de café, la mejor alternativa para reducir los costos en la recolección, ¿sí? Bueno, como ya doña Tatiana me presentó, mi nombre es Andrés Felipe Henao Gómez, soy ingeniero agropecuario de la Universidad de Antioquia y en la actualidad me desempeño como jefe de zona del eje cafetero. He tenido la oportunidad de participar, de hecho tuve la oportunidad de participar en el proceso de investigación en el desarrollo de la máquina derribadora, ¿cierto? Comprendiendo el arte de la cosecha asistida. También tuve la oportunidad de estar en Brasil en capacitación, profundizando sobre estos temas, conociendo un poco más y mirando qué podemos implementar como tal y de qué forma aquí en Colombia. Entonces, tengo ya una trayectoria de alrededor de 2 años y medio aproximadamente en este tema, donde le da uno un poco de experiencia en campo, ¿sí? Porque una cosa es la investigación y el proceso de evaluación y desempeño desde la parte de investigación y otra parte es como tal la experiencia que se puede adquirir como tal en campo, ¿sí? Ya con los caficultores, los recolectores como tal en finca. Entonces vamos a revisar estos aspectos en esta capacitación, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a mirar las ventajas y beneficios de la cosecha asistida de café, vamos a mirar las condiciones para la implementación de la cosecha asistida de café, vamos a revisar el tema de retención de pases de cosecha, vamos a enfocarnos en lonas recolectoras de café, en la máquina de derribadora de SC18,
derribadora selectiva de café, 18 porque fue lanzada en el 2018, y vamos a mirar un poco también el tema de rendimientos y de reducción de costos. Aquí quiero enfatizar que Agroinsumos del Café es una empresa que pertenece a la institucionalidad cafetera. Aquí vemos en el organigrama de la Federación Nacional de Cafeteros que hace parte como tal de esas empresas aliadas. Somos una empresa de agenciamiento y apoyo en la comercialización de fertilizantes para el sector agrícola, encargado de abastecer las necesidades de fertilización del caficultor, apoyados en la infraestructura gremial. Básicamente, Agroinsumos del Café comercializa una línea tanto de fertilizantes como de canasta cafetera con base en el desarrollo de las tecnologías e investigaciones que nos entrega Cenicafé, ¿sí? Esos son nuestros objetivos principales. Lo que vamos a hacer, de hecho, en esta capacitación es basarnos en estos 3 avances técnicos. El avance técnico número 487, que es lonas para asistir la cosecha manual de café. El avance técnico número 488, que nos habla de una retención de pases, que es una opción para mejorar la productividad de la mano de obra de la cosecha de café en Colombia, ¿sí? Y el boletín técnico número 43, que es el de la cosecha asistida con máquina derribadora selectiva de café. Vamos a revisar la importancia de la implementación. Entonces, ¿por qué es importante? Y porque visto desde el punto de la mejor opción para reducir esos costos está la cosecha asistida de café por los costos de producción. Vemos en esta torta de costos de producción de café cómo la recolección ocupa el 50%, ¿sí? De hecho, hay zonas, hay zonas que pueden variar del 40 a 45, pero hay zonas que hasta ocupan más del 50%, o eso va a depender también de esa escasez de los recolectores, que siempre vemos que hay un pico de cosecha, como cada año tras año es más pronunciado esa alta demanda de los recolectores, ¿cierto? Sufrimos más en finca porque los recolectores cada vez son más escasos, cada vez el costo es mucho más alto por kilo, entonces esa recolección nos ocupa un 50% y una forma de reducir esta recolección es implementando como tal estas tecnologías, que son tecnologías que ya han sido evaluadas, que ya están garantizadas en cuanto a calidad, en cuanto a rendimiento en campo como tal, ¿sí? Hay unos beneficios y es lo que vamos a ver, y el primero es la reducción de costos, mayor rentabilidad, nuevas tecnologías para el sector cafetero. Esto nos da entonces paso a lo que es un relevo generacional, al tener nuevas metodologías, nuevas tecnologías, ventajas como tal. Entonces vamos a hacer también que los jóvenes vean en el campo, vean en la caficultura una mejor opción, ¿cierto?, para que se queden en las fincas, para que continúen ese relevo y continúen produciendo café. Unas ventajas que tenemos también en medio de esta pandemia, implementando la cosecha asistida de café, es que requiere menos recolectores, requiere menos entradas al lote, permite guardar el distanciamiento físico, permite hacer más eficiente la mano de obra de la zona, requiere menos infraestructura y reduce la presión para la adquisición de alimentos, ¿sí? Al tener pues menos operarios en finca, vamos a requerir todas estas ítems en menor proporción. Beneficios también es mayor rendimiento en la cosecha como tal. Vamos a garantizar una mayor optimización de las personas que me están colaborando en finca, de los recolectores como tal. Entonces, el dueño de la finca, el caficultor como tal, va a tener unos beneficios y el recolector como tal también va a tener otros beneficios. Es muy importante que a la hora de implementar estas tecnologías tengamos muy claros las ventajas y beneficios de la implementación, porque cambiar la metodología, una metodología que ha sido la misma durante todas las décadas que llevamos produciendo café, durante todos los años que llevamos produciendo café, que ha sido con un coco cosechar. Primero era con un canasto, luego se cambió a un coco plástico, pero de ahí no hemos tenido otro cambio mayor, ¿sí?,
al mismo principio como tal de cosecha, de recolección. Entonces, cambiar esa metodología va a ser difícil para una persona que toda la vida lo ha hecho de la misma manera. Entonces, tenemos que garantizar que se conozcan muy bien esas ventajas para poder realmente que ese cambio se dé de una manera. Entonces, los caficultores se van a beneficiar porque van a disminuir los costos, van a aprovechar más la mano de obra. Va a haber una disminución de pérdidas. Esa disminución de pérdidas se refiere a los granos que se quedan en el suelo cuando se pasa haciendo una recolección tradicional, ¿cierto? Con coco. Los granos que se caen por la acción de uno solo entrar al lote con un coco, los que el recolector bota, porque no es un secreto que cuando uno está cosechando café y se le vienen granos verdes, uno los bota, ¿cierto? Los saca, se los tira al compañero, los desaparece, pero el beneficio no los puede llevar, ¿cierto? Y mejor utilización de los recursos. Y los recolectores como tal, pues van a tener mayores ingresos al cosechar mayor volumen de café, pues van a tener unos mayores ingresos, menores riesgos de lesiones y trabajo más cómodo. ¿Eso por qué? Ya al no tener el coco todo el día en la cintura, un peso, se van a poder movilizar mejor, van a trabajar más descansado, ¿cierto? Van a tener una mejor ergonomía a la hora de desempeñar su labor en campo. Hay unas condiciones para la implementación, que son condiciones, hablamos de condiciones, pero son condiciones mínimas, pero que son importantes tener en cuenta a la hora de implementar como tal esta tecnología. Por favor, alguien me indica si están escuchando bien, si están viendo bien la presentación. Perfecto, sí, señor. Súper bien, Andrés. Listo, bueno, muchísimas gracias. Entonces, esas condiciones, la primera es una distribución geoespacial del cultivo. ¿A qué hace referencia a esto? Acá vemos un cultivo, de hecho, con un cultivo alternativo que es el plátano, ¿cierto? Que es muy común que se tenga en nuestras zonas cafeteras. Entonces, lo importante de tener estos cultivos alternativos al café es que estén totalmente alineados para que no me impidan la instalación de las lonas, ¿sí? Entonces, yo necesito tener un surco bien, con unos trazos bien definidos, ¿sí? Y que esté libre de obstáculos. Entonces ahí, si tenemos otros cultivos alternativos que estén alineados en surcos o en barreras aleatorias, no, continuas al surco para que yo cuando ingrese con una lona no me impida, no sea una barrera como tal para yo instalar esa lona que debe cubrir el suelo. Debo de tener un control de arbences cuando voy a llegar al pico de cosecha, cuando voy a tener los mejores pases de recolección, para yo garantizar que voy a hacer rápida una instalación de la lona, ¿sí? Porque si tengo arbences, malezas muy altas, esto me va a quitar un poco más de tiempo a la hora de yo garantizar que la lona me quede bien instalada en la parte más baja del árbol, ¿sí? En la parte del tallo, en la parte inferior. Debo de tener como mínimo un par de lonas recolectoras, ¿sí? Si solo tengo una unidad de lona, no voy a poder implementar pues como tal la cosecha asistida. Entonces, como mínimo debe tener un par de lonas. Debo de identificar las mejores floraciones. ¿Por qué? Porque eso me va a dar, cuando yo identifico las mejores floraciones, voy a identificar también el mayor pico de producción y así puedo hacer una planeación como tal de mi cosecha asistida, ¿sí? Y verificar ya con la concentración de cosecha, que ahorita vamos a enfocarnos un poquito en esto. Entonces, identificar los mejores pases, lo que les comentaba de identificar esas mejores floraciones, las registramos como tal, ¿cierto? Para eso tenemos el calendario de registro de floración y cosecha, que lo que hacemos es identificar en qué momento, en qué etapa del año se van a dar esos mayores picos. Y cuando yo tengo claro, un ejemplo, aquí en la zona de Caldas, que ya está muy próxima para su mayor pico de producción. Yo sé que ahorita, finales de septiembre o primera semana de octubre, va a haber, según los registros de floración, van a estar los mayores picos de producción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a ese lote unos 20 días antes e identifico si realmente las condiciones climáticas me están cumpliendo esas condiciones para yo en esa primera semana de octubre tener ese pico de producción. Entonces hay una tabla de criterios que me sirve para identificar con qué herramienta ya me es viable ingresar, si con lonas o con máquina derribadora, porque aquí les quiero aclarar algo.
no siempre vamos a utilizar estas tecnologías, no siempre vamos a utilizar las lonas, ni tampoco siempre vamos a utilizar la máquina derribadora. De hecho, las lonas me permiten ingresar varias veces en el año a recoger los pases de cosecha, pero la máquina derribadora, personalmente digo, se utiliza en su mayor pico de producción, ¿sí? Identificamos si de pronto en la traviesa, ¿cierto? En este segundo pico en el año hay una buena concentración, también la podríamos utilizar. Si no lo hay, entonces solamente en el mayor pico de producción de la cosecha principal, ¿sí? ¿Por qué solamente ahí? Porque solamente ahí cuando garantizamos que tenemos un pase donde el café está con el porcentaje de maduración en el más alto nivel, ¿sí? Estamos hablando de porcentajes de maduración de un 70, 80, 90%, ¿sí? Garantizamos que casi todo el árbol está maduro para poder que tener mayor rendimiento como tal. Porque es ahí cuando el recolector cosechas el mayor volumen de café, donde el recolector es más rentable, donde ahí tiene el beneficio como tal en su mayor capacidad. Entonces, ahí es donde debemos apoyarnos para recoger el café a menor costo como tal, y ahí vamos a garantizar que vamos a tener una reducción de costos como tal, ¿sí? Entonces, esta tabla de criterios se basa básicamente en un porcentaje de maduración y una carga cosechable, pero se los voy a hablar como caficultor. Cuando puedo ingresar ya a un lote con una lona. Entonces, el mejor indicador es cuando yo ya con coco me estoy cosechando de 80 a 100 kilogramos. Ya ahí me va a justificar como tal ingresar con una lona. Porque si yo ingreso con un par de lonas a cosechar a un lote que me estoy cosechando 30, 40, 50 kilos con el coco en un día, ¿qué va a pasar? Me voy a gastar mucho tiempo del día extendiendo esa lona, recogiendo esa lona, ¿cierto? Voy a pasar todo el día para allá y para acá con esa lona, entonces voy a perder mucho tiempo instalándola y recogiendo, entonces el rendimiento tampoco va a ser mucho, ¿sí? Entonces por eso debo garantizar unas cargas cosechables que sean significativas y que me puedan implementar, que me puedan ya dar un mayor rendimiento como tal, ¿sí? Hablando un poquito entonces de lo que es retención de pases de cosecha, es básicamente mejorar esas condiciones para yo ingresar con lonas o con máquina derribadora. Entonces, cuando yo ya identifique cuándo van a ser mis mejores pases, hablando entonces que va a ser la primera semana de octubre, entonces, ¿qué hago yo? Me planeo y ya no voy a los 15 días que normalmente uno va cuando está haciendo las recolecciones normal en la finca, sino que alarga esos 15 días y los lleva, ojalá, de hecho la recomendación está hasta el día 35, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta las precipitaciones, las variedades que sean variedades resistentes, que tengamos una infestación de broca inferior al 2%, porque si yo tengo una infestación de broca igual o superior al 2%, yo debo cosechar el café inmediatamente a los 15 días, porque si no eso va a afectar mi calidad de café, por ende también me va a afectar económicamente, ¿cierto? Entonces, si yo cumplo estas condiciones, puedo alargar esos días. ¿Qué recomendación doy yo siempre? Porque esto tiene muchas variaciones, empezando por las precipitaciones, altura sobre el nivel del mar. Lo que yo recomiendo hacer es que empecemos a mirar en nuestra finca, en nuestros lotes, cuántos días yo puedo alargar sin que se me vaya a caer el café como tal. Entonces empiece a mirar que a los 20 días no pasa nada, que a los 25 días, si no está lloviendo mucho, entonces yo ya ingreso como tal al lote. Y tener en cuenta que yo debo hacer una programación de recolección de esos lotes. ¿Me explico? Si yo tengo un lote que sé que cuando ingrese con los recolectores me demoro cosechando ese lote de 5 a 6 días, entonces yo debo de ingresar a ese lote, por ejemplo, sobre el día 25, cuestión de que sobre el día 30 yo ya esté saliendo, ¿cierto? Porque yo no puedo ingresar sobre el día 30 de pronto, que el día 35 esté terminando, entonces los últimos surcos de ese lote se me está ya cayendo café, de pronto la infestación de broca se me está disparando, entonces es tener una programación como tal de la cosecha. ¿Y qué dice entonces esta telaraña que vimos acá abajo, esta gráfica telaraña? Me dice que al yo darle mayor
mayores días como tal de retención de pases a ese lote de café, se me va a aumentar la proporción de café sobremaduro, ¿cierto? Mira que aquí vemos entonces los pintones, los maduros y sobremaduros. Entonces vemos que para el día, entre el rango de 30 y 40 días, la proporción está mayor entre maduros y sobremaduros, ¿cierto? Mire que los secos no, básicamente no crecen en mayor proporción, pero los sobremaduros de pronto sí. Los sobremaduros, esta gráfica de acá de la parte inferior, que es una investigación de Cieno y Café, nos dice que los sobremaduros no causa ningún inconveniente en los componentes del perfil de taza, ¿sí? En su acidez, en el cuerpo, en el aroma, no causa ningún daño como tal, ¿cierto? No vamos a afectar como tal nuestra calidad de café, que es lo más importante para nosotros, en cuanto a si alargamos un poco más el pase, ¿sí? Lo que nos debemos de cuidar es que no se nos caiga como tal el café. Bueno, vamos a entrarnos entonces un poquito en cuanto a las lonas recolectoras, ¿sí? La lona recolectora, entonces, es un implemento, es una malla sarana del 70% de sombreamiento, destacada por su resistencia y durabilidad. Garantiza un mayor rendimiento y evita la propagación de broca. Ya vamos a mirar por qué garantiza un mayor rendimiento. Entonces, es simplemente una tela sarán, ¿sí? De 3 metros de ancho por 12.5 metros de largo. ¿Por qué tiene estas medidas? Estas medidas las tiene porque han sido evaluadas durante muchos años por Cenicafé en las diferentes estaciones experimentales y hemos notado que son las medidas que tienen mejor condición para yo utilizar en campo. ¿Qué pasa? Muchas veces en finca, de hecho hoy estuve en una finca, tuve la oportunidad donde tienen lonas de 25 metros. ¿Y qué pasa con lonas tan largas? Que cuando yo tengo unas condiciones de maduración y de carga óptima en un lote, voy a tener en esos 25 metros cargas muy altas, de 100 kilos o hasta de más kilos, que ya para un operario va a ser muy difícil manipular y más que todo en pendientes. Entonces, con las lonas de 12.5 es suficiente y son las ideales para utilizar e implementar como tal. Estas lonas deben de tener o tienen unas condiciones, ¿cierto? Condiciones agronómicas, administrativas, de recurso humano y de composición de la masa. Entonces, agronómicas, las que estábamos hablando al principio, ¿cierto? Las condiciones del trazado del surco, del control de arbences, de los cultivos alternativos, pues que estén alineados como tal. Administrativas, porque entonces el trabajo va a ser como mínimo en parejas, ¿sí? Hay fincas en el Huila, por ejemplo, que hemos manejado alternativas de grupos de 3 y 4 personas, donde 2 personas se dedican solamente a instalar lonas y otras 2 personas solamente a cosechar, sea de forma manual o con la máquina. Y esas 4 personas en todo el día garantizan que tienen un mayor rendimiento que si estuvieran cosechando las mismas 4 solamente con coco, ¿sí? Entonces son alternativas, pero eso es una parte ya administrativa que va a cambiar, que cambia de finca a finca, de región en región, ¿cierto? Eso tiene mucha variación. De recurso humano, o sea, ahí nos enfocamos un poco y es porque debemos de seleccionar muy bien las personas que van a utilizar esta tecnología en la finca. Entonces, si yo quiero comenzar en mi finca a implementar esta tecnología, la recomendación cuál es, no lleguen a poner, vamos a cosechar todos con lonas, porque las tecnologías no están desarrolladas para todas las personas. Pero si usted selecciona a 2 personas de su finca, que tengan una buena actitud, ojalá que sean estables en la finca o en la zona, coja esas 2 personas y comience a hacer el proceso con ellas. Que créame que si yo en mi finca cojo 2 personas y las coloco a cosechar con lonas y con máquina, todos los otros recolectores van a estar pendientes, ¿cierto? Para mirar cómo les está yendo, sea para gozárselo, sea ¿cierto? Para un montón de cosas, pero créame que si van a tener mayor rendimiento, de inmediato, lo que van a hacer es querer también cambiar, implementar, ¿cierto? Porque ¿qué va a pasar? Van a tener mejores ganancias, entonces de una u otra manera se van a querer también cambiar. De hecho, eso ha sido muy buena técnica para que las personas comiencen, se motiven. Y en la composición de la masa y proceso de beneficio hay una modificación. ¿Por qué? Porque el hecho de yo solamente instalar la lona, de garantizar que tengo el suelo cubierto, el porcentaje de verde se me va a aumentar. ¿Y por qué se va a aumentar? Porque entonces lo que les decía ahorita,
Ya el caficultor no va a tener la opción de que si se le vino café, el recolector, perdón, yo he sido recolector y yo sé y estoy seguro de que por mucho cuidado que uno ponga, se le vienen granitos de café verde, más de pronto en esos primeros descuñes o en esos primeros pases de recolección de cosecha, ¿cierto? Se viene café verde. ¿Y qué pasa muchas veces? Uno lo bota, lo entierra, se lo tira para el compañero, lo tira bien lejos, eso pasa, ¿cierto? Ya va a quedar como tal en la lona. Entonces está estandarizado y hay un elemento que se llama el Mediverde, que fue diseñado también por Cenicafé, que es un dispositivo muy sencillito, que lo que nos muestra es el porcentaje de verde en la masa cosechada. Entonces, hoy normalmente con cosecha, con recolección tradicional con coco, el porcentaje de verde varía entre un 3 y un 4%, ¿cierto? Si yo tengo la masa de café, yo veo ciertos granitos verdes y entonces oscila entre un 3 y un 4%, eso es lo normal. Si yo cosecho con lonas, entonces ya ese porcentaje se me va a aumentar. ¿Cuánto se me va a aumentar y cuánto es permitido? ¿O cuánto sería un rango normal? Estamos hablando ya de un 5 a un 6%, sería un rango normal, ¿sí? Pero si ya, por ejemplo, el recolector me está llegando a mí con las lonas y con el volumen de café, con un 10%, un 8% de café verde, ya es un rango que me está diciendo que de pronto se está haciendo de una manera desmedida e irresponsable como tal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso e implementar muy bien, tener muy claro esta implementación para garantizar que se está haciendo de una manera responsable, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos mayor rendimiento cuando implementamos con las lonas? Entonces aquí vemos este ciclo. Y aquí entra un principio físico que es el de tiempos y movimientos, que es, vamos a mirar el tradicional. ¿Cuál es el tradicional? Yo tengo el coco en la cintura, entonces lo que hago es desplazo mis manos a la rama, empiezo a desgranar, a empuñar y a traer al coco, ¿cierto? Esos son como estos movimientos que hago acá, estos ciclos que yo hago acá como tal. ¿Listo? Cuando yo ya no tengo un coco en la cintura, sino que tengo una lona instalada cubriendo el suelo, yo ya no hago esos mismos movimientos. Yo ya simplemente hago los siguientes. Me desplazo a la rama, o sea, desplazo las manos a la rama, desgrano y dejo caer. Ya, ¿cierto? No necesito ni sostener, ni necesito direccionar al suelo, simplemente desprendo. La acción de sola desprender va direccional hacia el suelo como tal. ¿Listo? Entonces, por eso ese rendimiento se me va a aumentar. De hecho, hablamos de un 38% de ese mayor rendimiento, ¿cierto? Entonces, por eso es que tiene grandes ventajas en cuanto al rendimiento, pero hay que tener en cuenta que para la instalación de esa lona hay un procedimiento como tal. Este procedimiento es fundamental tenerlo en cuenta porque muchas veces pasa que cuando le entregamos las lonas a un recolector, dice, no, esto tan grande, este dispositivo tan grande, esta tela tan grande, para yo extenderla ya me gasto mucho tiempo. Y no, si tenemos unas instrucciones que ya en campo hemos desarrollado, unas técnicas, unos tips para desarrollarlo de una forma rápida y práctica, va a ser mucho más ágil y nos vamos a gastar de 40 segundos a un minuto instalando como tal un par de lonas, ¿sí? Cuando muchas veces yo he visto en campo que compañeros se demoran la primera vez 7, 8, hasta 10 minutos instalando un par de lonas, ¿cierto? Entonces, esa instalada de la lona debe ser algo que nos ocupe muy poco tiempo y que sea de una forma muy práctica y ágil, ¿sí? Entonces, lo primero es extenderla, luego unimos las lonas, después de unir las lonas, entonces ya pasamos a cosechar, sea de forma manual o sea con la máquina derribadora, apoyados con la máquina. Luego entonces desprendemos, recogemos hacia un costado, hacia el costado que direccione hacia el camino de la finca como tal. Luego limpiamos. En esta parte de limpiar el café, hacemos referencia a retirar las hojas, ¿sí? Las hojas y de pronto las ramas que se caigan. Las hojas que se caen son hojas que ya han cumplido el ciclo vegetativo, que ya se van a caer y que son las mismas que sacamos del coco. De pronto vemos un volumen mayor porque como cubrimos todo el suelo, entonces vemos un volumen mayor de hojas, pero rápidamente se puede limpiar. De hecho, ya hay un dispositivo que es una zaranda muy sencilla que diseñó Cenicafé para agilizar este proceso de limpiar, ¿sí? Una zaranda que se puede construir en finca y que muy próximamente Cenicafé también estará lanzando como ese avance. Y empacamos el café ya en costales normalmente como lo direccionamos a la finca. Vamos a mirar entonces la parte de la derribadora selectiva de café.
Esta máquina fue una máquina diseñada por Bruden, una empresa brasilera con más de 40 años de experiencia en la creación de equipos de cosecha asistida de café, ¿sí? Todo con las indicaciones como tal de Cenicafé, ¿sí? Para Colombia, que tuviera entonces un principio de selectividad, que fuera práctica como tal, que fuera liviana, que yo la pudiera manejar en las pendientes como tal que tenemos acá en Colombia, ¿cierto? Para la topografía que nosotros tenemos. Entonces, esta máquina básicamente es una máquina con un motor 2 tiempos, que está compuesta como tal de un motor, un vástago y un impactador. Entonces, lo que hace este motor es producirme un movimiento giratorio que va a través de este eje central, y este impactador o cabeza de cosecha lo que hace es convertirme ese movimiento giratorio en un movimiento oscilatorio, ¿cierto? Aumentando la velocidad de giro de 9.000 revoluciones por minuto que tengo en este motor hasta 13.500 revoluciones por minuto, equivalentes a 220 Hz, que son 220 movimientos por segundo, ¿cierto? Que es lo que yo tengo en este impactador, en esta pinza que yo veo acá. Entonces, ¿qué es lo que me genera ese movimiento como tal? Una vibración, ¿cierto? Unas ondas, que es una vibración, que es lo que le transferimos como tal a las ramas primarias del café, ¿sí? Mira, aquí entonces vemos la horquilla, el desplazamiento que hace es simplemente de 2 milímetros, o sea, un desplazamiento muy, muy pequeño, pero que lo hace de una manera muy rápida, ¿cierto? De hecho, aquí lo vamos a ver en este video. Entonces, en este video nos vamos a enfocar en ver cómo tengo la rama primaria. Esto es muy claro, y voy a hacer énfasis en esto porque muchas veces nos ha pasado un campo que no, es que definitivamente no desprende nada de café, y vamos a ver, y la rama es una rama de una soca pulmón, bueno, de las diferentes socas que manejamos en Colombia, y tiene muchas ramificaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí la vibración o la fuerza se me va a disipar, entonces no me va a derribar como tal el café. Entonces yo debo tocar en un punto que sea rígido. Si yo toco por acá no va a pasar nada porque no va a haber un punto donde se logre transferir esa vibración o esa potencia en un medio sólido. Entonces yo debo garantizar que ese medio sólido sea lo suficientemente rígido para poder derribar como tal el café. Listo, voy a dar replay a este video. Entonces, ahí vemos cómo, cuando yo garantizo que tengo una correcta aceleración en el equipo y un punto óptimo donde tocar, entonces simplemente impacto y se derriba como tal, se empieza a desprender todos los frutos, ¿sí? El principio físico de funcionamiento, entonces, es propagación de la onda en medio sólido, ¿cierto? Entonces, por eso debo de encontrar un punto rígido como tal. Los principios físicos que actúan ahí son flexión y tracción, que son básicamente los mismos que hacemos cuando estamos desprendiendo con la mano, ¿sí? Estos son los rendimientos que nos entregan como tal con lona. Con lona, ese es los mayores rendimientos. Vemos cómo, vea, cuando iniciamos con lonas a implementar, desde el primer día tenemos mayor rendimiento, ¿sí? Por operario. Sabemos que son 2 personas cosechando, pero entonces lo que hacemos es que dividimos el volumen de café que cosecharon esas 2 personas como si fuera uno, para compararlo como con una persona que está cogiendo manual con coco. Y ese es el resultado del avance técnico de las lonas, y nos muestra cómo ese porcentaje de aumento cada vez es mayor, ¿sí? Y tiene un promedio como tal del 40% de rendimiento. Hemos notado algo, y es que en campo como tal, este porcentaje de rendimiento es mucho mayor, ¿sí? Es mucho mayor cuando las personas ya adquieren una mayor destreza en cuanto a la instalación, ese tiempo es mucho más rápido, en cuanto a formación de grupos de trabajo, ¿cierto? Entonces ese rendimiento como tal es mucho mayor. Aquí vamos a ver un video como tal con las condiciones ideales de implementación, de retención y de operación del equipo, porque sabemos que si yo, por ejemplo,
nunca he llegado a manejar la máquina derribadora y me voy a campo a utilizarla, pues no voy a tener un igual rendimiento como con el coco que de pronto estoy acostumbrado 100% a cosechar, ¿cierto? Entonces tengo que tener un proceso de aprendizaje de cómo tocar, de cómo acelerar la máquina, de en qué punto impactar, de cómo darle la vuelta al árbol o cómo irme por una cara y devolverme con otra, ¿cierto? Entonces tengo que tener una experiencia que me permita a mí llegar a estas condiciones, pero esto es lo que posiblemente podemos llegar a lograr implementándolo de una manera correcta. Integramos bien la... Perfecto, entonces ahí vemos cómo de hecho ya los operarios con una mayor destreza lo que logran simplemente es colocar la máquina desde un punto de la parte de arriba y bajar y garantizan que al tocar la rama se desprende todo el café, ¿sí? Pero entonces eso se logra como tal con una buena destreza, ¿sí? Con un proceso de aprendizaje. Hay unos aspectos de seguridad y salud en el trabajo que se deben de considerar. De hecho, cuando se compran las máquinas, la máquina viene con unas gafas, con un protector auditivo y con unos guantes que son como lo fundamental para utilizar. Ya de pronto ya, entonces, como estamos trabajando en campo, tener en cuenta entonces también el zapato cubierto, la bota como tal, ¿sí? Para garantizar que tenemos unos aspectos de seguridad como tal en el trabajo, en el campo. Este es como tal la composición de cómo se debe utilizar o cómo se debe implementar como tal la cosecha la asistida de café con máquina derribadora. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, lo primero que hacemos es extender las lonas, ¿cierto? Extendemos las lonas, pegamos las lonas, cosechamos con la máquina derribadora, hacemos un repase. ¿Por qué hacemos un repase? Porque con la máquina van a haber granitos que se van a quedar pegados, van a haber ramas que de pronto no tengan la mejor condición, sino que tienen mucho café verde, no faltan los 2, 3 granitos maduros, entonces a esa rama como tal no le metemos la máquina, sino que simplemente pasamos a lo que mejor tenga condiciones, ¿cierto? Eso se trata de acelerar ese proceso al máximo y entonces la otra persona viene haciendo un repase de inmediato. Luego entonces despegamos las lonas. Si las lonas están muy pesadas, cuando hablamos de muy pesadas es que, por ejemplo, ya tenemos en las lonas un volumen de 40, 50 kilogramos, ya eso me justifica empacar como tal. Entonces ahí lo que pasamos es a limpiar hojas e impurezas y empacar el café, ¿cierto? O a reubicar las lonas, que sería simplemente despegarlas y alarlas dándole continuidad como tal al surco, para entonces volver a pegar, volver a unirlas y volver a encender la máquina y cosechar, continuar con el proceso. Si ya entonces quitamos las impurezas y empacamos el café, si se acabó la jornada, pues entonces llevamos como tal al beneficio, o las lonas también se pueden reubicar y dejar en campo. Las lonas, como tienen una permeabilidad alta, pues no va a tener ningún inconveniente con que yo la deje un día para otro. Bueno, ahí tener en cuenta es que de pronto no se las vayan a llevar pues por la finca o en la zona, ¿cierto? Pero de resto yo las puedo dejar instaladas como tal. Hay que tener un cuidado como tal ya de la máquina en el momento de hacer el montaje. De hecho, hay un video
por agroinsumos del café. Les recomiendo que sea este y no el de Cenicafé, porque el que tenemos de Cenicafé es de las primeras versiones que teníamos del equipo, entonces de pronto nos confundimos un poco. Les recomiendo el que simplemente montaje de la derribadora selectiva de café, Bruden DSC 18. Ahí está el paso a paso, sino en el manual también. De hecho, la máquina trae 2 manuales, así como anotación importante, es que varias piezas del equipo vienen de aluminio porque ahí cerca al cabezal al impactador como tal, ¿cierto? El cabezal de cosecha se calienta, entonces estas piezas deben de ser de aluminio y al momento de hacer un ajuste no necesitamos hacer mucha fuerza a la hora del ensamble, sino que es un ajuste moderado, ¿sí? Porque ha ocurrido que de pronto se revienta una pieza, ¿sí? Esta pieza como tal del amortiguador. Estos son los rendimientos como tal con la máquina derribadora, según en la investigación de Cenicafé. Entonces vemos cómo esos rendimientos son mayores teniendo distancias de siembra y arreglos espaciales de diferentes. Tenemos arreglos espaciales hasta de 1 por 1, ¿sí? Y con cargas de 1.38, 1.28, de 2.6 kilogramos por árbol, que ya son cargas altas, ¿sí? Y vemos cómo entonces ese rendimiento es hasta de 49 kilogramos por hora, 46, 33, ¿sí? Vemos que el promedio de rendimiento como tal es de 28 kilogramos hora. ¿Eso qué es? De hecho, comparado con el estudio del doctor Hernando Duque, que el promedio de recolección de forma manual está en 90 kilogramos por día, o sea, estamos hablando sobre las 8 horas laborales o 9 horas que es normalmente que opera un recolector en campo. Estamos hablando de 10 kilogramos por hora, entonces estamos hablando de casi 3 veces el rendimiento, ¿cierto? Comparado con la forma tradicional, ¿sí? Pero estos rendimientos con máquina también en campo y comercialmente han sido superados ya porque lo da como tal es la destreza, ¿cierto? Y las condiciones que yo tenga en el lote. De hecho, vamos a ver este ejemplo que tenemos acá, un ejemplo de aprendizaje, de adopción que se dio en Antioquia. Entonces acá vemos cómo en una finca inicialmente se hizo un primer acercamiento y el rendimiento fue 25 kilogramos en 5 horas y un porcentaje verde altísimo, ¿sí? Porque no se tenían las condiciones, no se tenía una destreza y los operarios eran primera vez que se acercaban, pero en 1, 2, 3, 4, en 5, en 6 veces que ya el operario fue a la finca y logró aprender como tal a cómo, en qué punto tocar, en qué momento llegar, de qué forma más ágil extiendo las lonas, vemos entonces que al sexto día como tal de él trabajar, y mire que trabajó 3 horas como tal, mira el rendimiento que tuvo, 49 kilogramos, ¿sí? Y el porcentaje de verde es un porcentaje ya normal, ¿sí? Un porcentaje que al utilizar máquinas y lonas es un porcentaje que está en su rango óptimo como tal. Les quiero mostrar este videito, dura 4 minuticos, ya vamos a finalizar para que entremos en la ronda de preguntas. Este es un video que hizo el servicio de extensión en el Huila, ¿sí? En un proyecto como tal que tenían ellos, que implementaron el año, en el 2020, se hizo este video y esta práctica ya, donde ellos se enfocaron en la adopción como tal de las lonas. Vamos a ver el video. Gobierno Departamental, Huila crece. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité de Cafeteros del Huila. Tecnología de cosecha asistida de café con lonas en zonas con pendientes pronunciadas. Esta herramienta nos permite disminuir los costos de la mano de obra en la recolección, que es lo que más pesa dentro de la estructura de costos de producción de café. En el avance técnico número 487 de Cenicafé, nos habla de la disminución del tiempo de recolección en un 38%. Terreno, altura sobre el nivel del mar, 1.400 metros.
Densidad de siembra, 9.523 árboles por hectárea. Nivel de pendiente, 60%. Lote con retención de pases entre 28 a 35 días. Variedad Castillo. Paso 1. Instalación de las lonas. Es necesario el trabajo en equipo. Se trabaja con 2 personas que proceden a tomar cada lona y extenderla por las calles del surco que se va a recolectar, abrazando los tallos principales. Es muy importante que antes de hacer esta labor se asegure que el macho y la hembra del velcro coincidan para poder pegar las lonas. Las lonas miden 12,5 metros de largo por 3 de ancho. Paso 2. Una vez extendidas las lonas, se procede a unirlas. Para ello utilizamos el velcro. Paso 3. Recolección de los frutos. Procedemos solo a desprenderlos, no retenerlos en las manos. Es necesario que el recolector en la práctica con lona solamente desprende el café, es decir, desprenderlo y dejarlo caer. No tiene que acumular en las manos ni tampoco traerlo al coco, sino desprenderlo simplemente y soltarlo. Paso 4. Retiro de las lonas. Cuando se tenga un volumen de 50 kilos o más, despegamos el cierre velcro y recogemos el café en el final de la lona. Para ello el recolector se desplaza hasta el extremo, llevando el café hasta el final del surco. Procedemos a retirar las hojas, las cuales caen normalmente en la recolección porque ya cumplieron su ciclo vital. Posteriormente vaciamos los frutos en las estopas. Con las lonas, además nos aseguramos que no queden frutos en el suelo. Hay control de broca. No hay que olvidar que por cada fruto que quede en el suelo salen 560 brocas a colonizar nuevos frutos. Y estos frutos verdes que antes se perdían y eran foco de aumentar poblaciones de broca, los aprovechamos para obtener un ingreso. El objetivo de esta herramienta es reducir los costos de mano de obra durante la cosecha, independientemente del tipo de terreno. En este caso, el ejercicio que hicimos tiene una pendiente del 60%. Funciona lo mismo. El principio aplica para cualquier tipo de terreno. En los costos de producción, la mano de obra es lo que más pesa. Por eso, la recolección asistida ayuda a disminuir los costos de mano de obra en recolección. Amigo caficultor, lo invito a que adoptemos esta nueva tecnología implementada por Senicafé. Y recuerde, esto es más agronomía, más productividad, más calidad para una mejor rentabilidad. Resultados. Valor recolección con coco, 480 pesos kilo. Valor recolección con lonas, 400 pesos kilo. La recolección promedio con coco fue de 150 kilos. La recolección con lonas, 450 kilos en pareja, representando un incremento del 50%. El recolector pasa de ganar 72.000 pesos diarios a 90.000 pesos diarios, un incremento del 25%. El fincario pasa de pagar 216.000 pesos por los 450 kilos recolectados con coco a razón de 480 pesos kilo, a pagar 180.000 pesos por los mismos 450 kilos recolectados con lonas a 400 pesos kilo. El fincario se está ahorrando 36.000 pesos que corresponden a un 16.6%, optimizando la mano de obra en el rendimiento al coger más kilos diariamente y recogiendo la cosecha en menos tiempo. Más agronomía, más productividad, más calidad, mejor rentabilidad. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité de Cafeteros del Huila. Vemos un video de un claro ejemplo. De hecho, estos son los datos como tal, donde vemos que la reducción y el ahorro de solo 50 pesos, ¿sí? Porque mire que estamos pasando de 400 pesos a pagar estamos pagando 480 a 400 pesos y estamos ahorrando reduciendo un 16%, ¿sí? Eso cómo lo vamos a lograr cuando yo ya en mi finca he logrado que los recolectores verifiquen que realmente es un mayor rendimiento el que tengo cuando estoy cosechando con lonas. Entonces yo ya ahí le puedo decir, venga, reduzcamos 50 pesos, 100 pesos, ¿cierto? Entonces ahí vamos a lograr como tal
esa ventaja, ¿sí? Y reducir como tal esos costos. Les quiero contar también que Agroinsumos del Café realiza acompañamiento técnico, tanto en lonas como Andrés, no se te escucha. Ingeniero, perdimos su audio. ¿Me escuchan en este momento? Ahora sí, sí, señor. Ok, les comentaba entonces que Agroinsumos del Café realiza acompañamiento a todos los caficultores que adquieren estas tecnologías, ¿sí? Al ser encargado con Insumos del Café de la distribución de estos equipos, de la comercialización, también tenemos esa parte de acompañamiento técnico en finca como tal, en campo. Entonces, a la hora de adquirir un equipo, una máquina derribadora, entonces los acompañamos en el montaje y en la adopción de estas tecnologías, porque son tecnologías que deben de tener un muy buen acompañamiento para poder garantizar esa adopción como tal en campo, ¿sí? Este es un mapa de cosecha que se tiene del año 2020, donde se lograron comercializar 561 máquinas derribadoras distribuidas a nivel de los departamentos cafeteros, ¿sí? Y 24.629 unidades de lonas durante el año 2020. Y durante este año 2021, hasta la fecha de julio, llevamos 322 máquinas derribadoras comercializadas en los diferentes departamentos y 2.050 unidades de lonas como tal, ¿sí? Listo, eso es todo. Esa es la presentación que tenía preparada para ustedes. No sé si tienen de pronto preguntas, los escucho. Ingeniero, muchas gracias por esta conferencia tan especial que nos ha brindado, no solamente para los empresarios de Norte de Santander, sino también de diferentes departamentos de Colombia. Como les comentaba al inicio, tenemos un espacio aproximadamente de 10 minutos para hacer preguntas a través del chat. Varias personas me están diciendo que el link no les abre, ya tenemos a varias personas registradas, revisamos también desde la parte técnica y el link tiene todos los permisos. Les queremos recomendar si de pronto pueden abrirlo con otro explorador diferente con el que lo están abriendo para revisar si por ahí sí les deja inscribirse. Ya tenemos una pregunta en el chat y es de la señora Angélica Giraldo. Dice, ¿los rendimientos por operario con derribadora son los de Cenicafé o son experimentos de Agrocafé? Ok, el que les mostré que era el cuadro principal eran los de Cenicafé. Los como tal, los otros que vimos de Antioquia eran ya como tal de Agroinsumos del Café, una experiencia en finca como tal. Pero básicamente los que les compartí son de Cenicafé. Listo, por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuánto se reducen los costos de mano de obra en la cosecha? ¿Qué porcentaje o qué reducción en el valor de la recolección se da? Ok, entonces lo vimos, por ejemplo, en este último video como tal y en este ejemplo que vimos en finca, ¿sí? Un ejemplo real como tal. Entonces vimos que al reducir 80 pesos simplemente en el costo, vamos a reducir el 16% del costo de la recolección. Entonces de ese 50% podemos reducir un 16% si reducimos 80 pesos en el costo de la recolección como tal, ¿sí? Entonces, si estas cifras responden la pregunta que la persona nos hace. Tenemos otra pregunta y es, ¿cuál es el valor aproximado de las lonas? Las lonas se comercializan por unidad, ¿sí? Como les dije en el transcurso de la presentación, debemos de tener como mínimo 2 unidades de lonas para yo poder cosechar, ¿cierto? Entonces, cada unidad debe estar alrededor, comercialmente en los almacenes del café, alrededor de 190.000 pesos, unidad, ¿sí? En este momento. El señor Eduardo nos dice, buenas tardes, quisiera saber si la máquina derribadora es una adaptación a la guadaña. Muchas gracias. No, no es una adaptación a la guadaña, don Eduardo. Mira, el motor es de 1.2 caballos de fuerza, entonces no se podía coger una guadaña que por lo general tiene más caballos de fuerza, tiene más potencia, porque el diseño de la máquina se tiene que hacer con la fuerza que necesita
la rama de café y los frutos para desprenderse. Entonces, cuando hacemos una instalación a una guadaña, tenemos mucha mayor fuerza, entonces esto va a generar como tal que yo le cause un daño a la rama, ¿cierto? O que no logre derribar adecuadamente los frutos o los granos de café. Entonces, por eso no es una adaptación como tal, es de un menor tamaño, el largo también es mucho menor y no se puede de hecho hacer una adaptación como tal a una guadaña. Tenemos otra pregunta y es ¿qué clase de combustible se usa y qué precio tiene la derribadora? Ok, el combustible que se usa es combustible normal, puede ser corriente o extra, ojalá extra porque pues garantizamos una mayor vida útil. Lo que pasa es que como estamos hablando de una máquina dos tiempos, entonces se debe utilizar ese combustible, esa gasolina en mezcla con aceite, ¿sí? Ojalá que el aceite que utilicemos sea un aceite sintético. Cuando yo utilizo un aceite sintético en los motores dos tiempos, lo único que garantizo es una mayor vida útil y una mejor operación como tal del equipo. Entonces, yo siempre doy esa recomendación, ojalá un aceite sintético, hacemos una relación 25:1 y la utilizamos. Tenemos una pregunta. Sí, perdón. adelante, qué pena. Sí, y el costo del equipo en este momento en los diferentes almacenes del café, tanto del comité como de la cooperativa, que es donde las consiguen, o sea, Gruinsomos del Café las distribuye, pero con la alianza que tenemos con las cooperativas, ¿cierto? Nosotros todos los productos los consiguen, son en los almacenes del café como tal, entonces debe de variar en este momento entre 1.950.000 a 2.050.000 pesos aproximadamente, libre y exenta de IVA. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta del señor Jaime Contreras y dice, la máquina derribadora, ¿qué costo? Bueno, la de qué costo tiene, ya el ingeniero dio la solución. ¿Dónde se puede cotizar? Ya nos comentó que los almacenes de las cooperativas y también de los almacenes de los comités de cafeteros. Dice que si de pronto hay algún contacto Agrocafé para el tema de los equipos, ya el ingeniero pues también va a colocar de pronto la información a través del chat. Y tenemos otra pregunta del señor Andrés Londoño que nos dice, no me queda claro la forma de pago de los operarios de recolección. ¿Es posible que nos pueda hacer un repaso? Claro, o sea, ¿se paga menos con la máquina? Se paga menos con la máquina, sí. Yo les voy a contar un poquito personalmente adopciones que se han tenido en diferentes fincas del país y de diferentes zonas. Inicialmente, para que yo empiece y una persona, un recolector en finca, se motive a trabajar y se motive a cambiar de metodología, lo que yo le digo al recolector o lo que yo invito al recolector, no, al dueño de la finca, al administrador, es a que le pague, le garantice por lo menos el mismo pago que se está haciendo con el coco, ¿cierto? Para que él se motive. Entonces, si una persona se está cosechando con coco 100 kilos y yo le voy a decir, venga, váyase a trabajar con la lona, entonces yo le debo garantizar que le voy a pagar esos mismos 100 kilos, ¿sí? Entonces, si me toca pagarle al día, le pago al día, o si él se va con la lona y cosecha menos, mientras se hace el proceso de aprendizaje, que no ha pasado, porque estoy seguro de que el rendimiento es mucho mayor, le garantizo que le voy a pagar lo que él se ganó ese día anterior, como si estuviera cociendo café con coco de esos 100 kilos. Entonces, a medida de que ya el recolector está cosechando con lona o con máquina derribadora y está cosechando un mayor volumen, ejemplo, si él solito se estaba cosechando 100 kilos, ¿cierto? Entonces dos personas individuales se estaban cosechando 200 kilos y pasan a formar una pareja de trabajo, un grupo de trabajo con lonas y pasan ya de 200 kilos a 300 o a 400 kilos, entonces ya ellos están ganando mucho más dinero, entonces yo ya voy a poder entrar a decirle, venga, yo les estaba pagando a 450, pero mire que yo hice una inversión en las lonas, ustedes ya están cosechando casi el doble o más del doble, ¿cierto? Eso depende de qué, de actitud, de destreza, de condiciones, de varios factores, los que veíamos en la presentación. Si ya están cosechando más, entonces yo ya les voy a poder decir, venga, entonces rebajémosle a esto, ya no le voy a pagar 480, sino 400, o no le voy a pagar los 500 pesos que le estaba pagando, sino 450, ¿cierto? Entonces, de esa forma, es una parte administrativa como tal, que tiene muchas formas de manejar, ¿sí? Pero las mayores ventajas, vea, hoy estaba en una finca en Chinchiná, donde se está comenzando esta adopción y de hecho los administradores me decían,
con el solo hecho, así yo les tengo que pagar igual, pero con el solo hecho de que yo no deje el lote con todo el café que a mí se me pierde, ya ahí obtengo ganancia y voy a pagar las lonas y la máquina derribadora, ¿sí? Porque el café que se desperdicia en el lote también es un porcentaje muy alto. Y al yo cubrir el suelo, garantizo que ese porcentaje de café no se pierda, sino que quede como tal y vaya como tal en el volumen al beneficio, ¿sí? Entonces, la parte de los pagos y esto es una parte administrativa muy amplia y que puede variar de muchas maneras. Muchas gracias y damos cierre con la pregunta del señor José Fernando Uribe. Dice, ¿con la cosechadora cuánto café verde se recolectará? Ok, entonces eso también está estandarizado. Con la máquina derribadora, lo máximo permitido es un 8% de café verde, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya tenemos una buena destreza como tal con el equipo y que tenemos unas buenas condiciones de maduración y de carga en el lote, ¿cierto? Para poder utilizar yo la máquina. Porque mire que en el ejemplo que les mostraba de Antioquia, de la finca de este productor, la primera vez que él se fue a hacerlo, llevó como casi un 30%, ¿cierto? Que es mucho. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo regular ese toque para que no tumbara los verdes, porque simplemente uno muchas veces llega con la máquina y la deja un rato ahí, entonces tumba todo. Si yo ya tengo una buena destreza, yo ya aprendo a regular cuando toco y tumbo solo los maduros, ¿cierto? Entonces es un proceso como tal, pero cuando yo ya tengo esa destreza, el rango que está estandarizado es un 8% máximo, ¿sí? De café verde que yo permito cuando estoy utilizando la máquina derribadora. Ingeniero, muchas gracias por este espacio también de preguntas y respuestas. Estamos pues muy agradecidos con usted. Gracias a todos los participantes en el día de hoy. Esperamos que nos sigan acompañándose en estos espacios tan importantes que se generan desde el Clúster Norte de Santander, Cuna del Café en Colombia, en apoyo con todas las entidades líderes y aliadas. Y bueno, muchas gracias a Agrocafé y a usted por esta conferencia tan especial sobre cosecha asistida. Muchas gracias a usted, Tatiana, y al Clúster por la invitación. Siempre tenemos las puertas abiertas para este tipo de espacios y de acompañamientos. Y como les digo, también está la parte de acompañamiento de asistencia técnica en campo. En cada una de las zonas tenemos nuestros jefes de zona. De hecho, yo estoy en este momento ubicado en el eje cafetero, pero también tenemos promotores y también tenemos un promotor a nivel nacional que anda por todo el país, por todos los departamentos cafeteros, apoyándonos en estas demostraciones, ¿sí? Entonces, por acá en el chat les voy a dejar mi contacto para que lo guarden, cualquier pregunta, cualquier acompañamiento que requieran, con todo gusto. Muchísimas gracias, Tatiana, y una feliz tarde para todos. Una feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.